iniciamos la semana a través de este cristal. Gracias por estar con nosotros. Hay mucha información este lunes, ¿eh? Vamos a ir hasta el estado de Sonora porque escuche esto, lo que está sucediendo allá en una escuela. Estudiantes mujeres del Colegio de Bachilleres de la Nuevo Hermosillo, en la colonia Nuevo Hermosillo, denuncian que sus compañeros comparten contenido sexual de ellas. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Pero también las escolares, ¿eh? Le vamos a platicar. Y el bajo nivel de presas y lagos. También es la contaminación, de eso estaremos hablando. Ya verá lo que sucede en Tlaxcala. Con todo esto y más, comenzamos. Bienvenidos. Y ahora vamos con lo siguiente. 209 personas fueron asesinadas en el país solo este fin de semana. Es esta situación que nos preocupa porque no solo se trata de fines de semana, usted lo sabe, día con día se siguen registrando una gran cantidad de homicidios en el país. Estamos hablando 7 de estos homicidios, de los del fin de semana, ocurrieron la madrugada del sábado y fueron en Tlaquepaque, en Jalisco. Mi compañera Fabiola Anaya, conductora de Imagen TV Guadalajara, nos tiene el reporte. Buenas tardes, Fabiola, te saludo. Cuéntanos, ¿qué pasó? Gracias, Cristal. Te saludo con mucho gusto desde Guadalajara, Jalisco. Sí, efectivamente, la violencia marca nuevamente al fin de semana. Ayer, antes del amanecer, un grupo de jovencitos, quinceañeros realmente, fueron blanco de un atentado. 7 de ellos perdieron la vida. Apenas hace unas horas se consumó la última víctima. Estos jovencitos habrían acudido a un centro nocturno muy cerca de esta colonia, Francisco y Madero, del municipio de Tlaquepaque, un municipio de la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco. Regresaron, pidieron una autorización a sus padres para quedarse allá afuera platicando, cuando de repente llegó a bordo de un automóvil un grupo de jóvenes armados que prácticamente pues les arrebató la vida. 6 de ellos fallecieron ahí en el lugar. Aún se debate una jovencita entre la vida y la muerte, una quinceañera también. Decirte que el día de hoy las cámaras de Imagen Televisión acudimos hasta la zona para saber qué es lo que había sucedido realmente. Todos los reconocen como vecinos de la zona. Hasta este lugar, la colonia Francisco y Madero, acudió el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien confirmó que fue un ataque con armas cortas. Por lo menos 10 casquillos se localizaron en el lugar. Y por supuesto que estarían muy cercanos de esta investigación. Apenas hace una hora más o menos falleció el último jovencito, un quinceañero en la clínica 46. Desde aquí estaremos muy pendientes con el reporte para ustedes. Gracias, Cristal. Pues qué lamentable, Fabiola. Muchísimas gracias por el reporte. Fabiola Anaya con nosotros. Y este tema del que les hablé al inicio de este programa, esto sucedió el pasado viernes, allá afuera del Colegio de Bachilleres de Nuevo Hermosillo, Sonora. Vamos a ver las imágenes y lo platicamos. Así se puso la situación. ¿Qué fue lo que pasó? Tras enterarse de que varios de sus compañeros tienen un grupo de chat, un grupo de WhatsApp en el que comparten contenido sexual de ellas, varias alumnas intentaron golpear a los jóvenes presuntamente involucrados, por lo que tuvo que intervenir la policía. Hasta ese grado llegó. Al parecer fue uno de los integrantes de este chat quien accedió a mostrarle el contenido a una de las alumnas, a una compañera, y así pudieron comprobar que enviaban fotos y hacían comentarios con connotaciones sexuales sobre ellas. ¿Qué dice el Cobach al respecto? Solamente que no se tolerará ningún comportamiento que ponga en riesgo la integridad física o emocional del alumnado, por lo que ya realizan una investigación. Esto sucedió el viernes por la noche. Nosotros vamos a platicar con una de las madres afectadas aquí. Más adelante nos estaremos enlazando con ella para que nos cuente bien cómo está este tema, porque la Fiscalía dice no hay denuncia. No hay denuncia y ante eso no podemos hacer absolutamente nada. Por eso es que yo le quiero recordar en este espacio, aprovechar este momento. Es importante que denunciemos. ¿Por qué? Porque así ayudamos a que los delincuentes pues caigan, ¿no? En este caso son jovencitos que aún pueden enderezar el camino. Denunciar, recuerde, fortalece la prevención, el bienestar social, disminuye la impunidad de los delitos. Además, recuerde que si denunciamos, dejamos de ser cómplices de estos hechos, impulsamos también mejores condiciones de seguridad. En cambio, si no lo hacemos, ¿qué pasa? Suceden casos como el del acosador, que vamos a platicar a continuación, el acosador de mujeres de la Miguel Hidalgo, ¿se acuerda? Jonathan N., lo recuerda, aquí le presenté el caso. Este hombre fue detenido por acoso y por delitos contra la salud. Sin embargo, ¿qué cree? Ya está en libertad. ¿Por qué? Por eso, porque no hubo denuncia de acoso y en el tema de delitos contra la salud no hubo sustento. ¿Seguirá actuando igual ahora que está en las calles? Seguramente no. Seguirá en lo suyo, al ver que pues no hay castigo, hay impunidad, así va a andar conduciéndose por la vida
vida tranquilamente mientras nosotras nos encontramos en riesgo, usted y yo, nuestros hijos y nuestras hijas. Por eso es importante, por favor, denunciar. Recordemos que aquí en nuestro país existe ya la ley Olimpia, que castiga este tipo de violencia como la que estaban ejerciendo estos jovencitos del Covach, allá en Hermosillo, violencia digital con hasta 6 años de prisión. Y sí funciona, ¿eh? Déjeme platicarle que de 2021 a 2023, aquí en la Ciudad de México se han emitido 5 condenas por el delito contra la intimidad sexual contra mujeres. Esto en modalidades como difundir contenido de la víctima y hacer videograbaciones sin consentimiento. Olimpia Coral es una fuerte mujer que dijo: yo sí voy a levantar la voz, yo sí voy a denunciar. Se volvió activista, una de las mujeres más poderosas actualmente, y ahí está como resultado esta ley que nos protege también en este sentido, ¿no? Si están compartiendo contenido sexual o con estas características que platican las niñas del Covach, pues ahí está la ley Olimpia. Bien, y como lo anunciaron, este fin de semana se realizó la Marcha por la Democracia en varios puntos de la República Mexicana. En el caso del Zócalo capitalino, aquí, pues en la Ciudad de México, hubo un solo orador. Así se vivió. Estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder. No se trata de especulaciones o de falsas alarmas. Ahí están las iniciativas para demostrarlo. Se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario. No se vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades que nos han permitido la renovación pacífica del poder. Y por supuesto que no iba a faltar, ¿no?, el comentario del presidente. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador al respecto sobre estas movilizaciones? Dijo que son muestra de que vivimos en un país democrático. Sin embargo, desacreditó a los organizadores. Tanto el domingo como esta mañana señaló que entre los asistentes estuvieron personajes que en otros años avalaron los fraudes electorales. Es como el mundo al revés. Ellos son los demócratas. Nosotros somos la dictadura. Ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico. Nosotros somos los narcotraficantes. Claudia Sheinbaum se expresó en el mismo sentido, pero tendió la mano a todos los mexicanos. Esto tras su registro ante el INE. Ya es oficialmente candidata presidencial por la alianza Sigamos Haciendo Historia. En su mensaje llamó a las ciudadanas y a ciudadanos a consolidar y profundizar la Cuarta Transformación para construir un México más libre, justo y fraterno. Agregó que esta segunda etapa tiene rostro de mujer. Y es que, mire, faltan 11 días ya, 11 días solamente para el inicio de la campaña. Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, se registrará mañana ante el INE. Yo sé que todos estamos en esta misma sintonía, ¿no?, de que parece que han sido eternas. A partir de la última elección que tuvimos el año pasado, sentimos que ya estamos en campaña, pero esto apenas comienza, ¿eh? Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, se registra el próximo jueves y por supuesto que aquí le vamos a tener todos los detalles. Mientras tanto, voy contigo, mi querida Adriana Treviño. Vaya fin de semana. Nos dio la tierra cosas muy raras, ¿no? El clima, el temblor, pero bueno, platícanos. Pero además de la lluvia y la nieve, tanto en la costa de Guerrero como en el centro del país, el sábado nos sorprendió la alerta sísmica. El sismo tuvo una magnitud de 5 con epicentro en Coyuca de Benítez, aquí en la Ciudad de México. Se sintió en zonas, sobre todo en porciones del sur. Y más adelante yo regreso con más tormentas de nieve, pero ahora en China y más de nuestro planeta. Vamos contigo, Cris.
Hoy me acompaña en este estudio la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, gobernadora? ¿Cómo estás? Cristal, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte y estar aquí en imagen. Muchas gracias por la oportunidad de venir a platicar de lo que estamos haciendo en Baja California. Que vaya, que hay mucho trabajo, ¿no? En medio de, pues hay que decirlo, toda esta ola de violencia que se vive en el país en general y que impacta pues de distintas maneras, ¿no? Es importante hablar del escenario de la inversión, un verdadero reto, ¿no? Este tema, fortalecerlo y pues estás trabajando en ese sentido, gobernadora. Así es, porque hoy en México y en Baja California están pasando cosas muy buenas. México se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos y sin duda esto para Baja California pues es muy bueno, es muy positivo porque somos justamente uno de los estados que más inversión extranjera directa ha recibido durante los últimos meses. Incluso si hablamos de nearshoring o inversiones directamente ligadas al nearshoring, que pues hoy en día pues es el término, el tema de moda, ¿no? La palabra de moda. Pues en Baja California tenemos muchos años haciendo nearshoring, lo conocemos muy bien, tenemos mucha experiencia y estamos conectados directamente con California. Y tú sabes que al estar conectado con California, estás conectado con todo Estados Unidos. Y además, pues estamos conectados con Asia a través del Océano Pacífico. Tenemos el Golfo de California y hoy en día los puertos, las aduanas fronterizas como las que tenemos en nuestro estado, la logística, la inversión en logística que estamos haciendo en Baja California nos coloca como uno de los estados más competitivos a nivel nacional. Además de la inversión en educación que estamos haciendo, esta fórmula mágica entre las universidades, el gobierno y la iniciativa privada para seguir especializándonos en las industrias claves que hoy en día pues están moviendo al mundo. Lo que se necesita en este momento, en eso se están preparando entonces. Tengo entendido que estuviste en algunos foros muy importantes, internacionales, incluso te reuniste con la gobernadora y con la alcaldesa, gobernadora de Arizona y alcaldesa de Phoenix, ¿no? ¿Qué resultados hubo a partir de estas reuniones? Pues tú conoces muy bien esa región, sí, porque vecina, ya sé que eres de Hermosillo, así que conoces muy bien Phoenix y Arizona y la importancia que tienen Estados Unidos como pues uno de los estados más especializados en una de las industrias pues que está moviendo al mundo, que es el tema de los semiconductores. Y en Baja California igualmente tenemos una especialidad muy alta justamente en semiconductores. Desde hace más de 50 años que llegó por primera vez una de las empresas más importantes en esta industria, que es Skyworks, Infineon y Qualcomm, que están ya en Baja California. Y esta relación con Arizona es muy importante para nosotros. Además de la hermandad que estamos haciendo con las universidades de Arizona, que tienen alta especialización en biotecnología, en la industria aeroespacial y en la industria de semiconductores, con nuestras universidades en Baja California. Nosotros tenemos en nuestro estado más de 90 universidades y tecnológicos, lo cual nos coloca pues con una alta competitividad justamente en talento. Yo cuando salgo a promocionar a Baja California, lo primero que promociono es el talento que tenemos en nuestro estado. Se acabaron aquellos gobiernos que de veras que a mí me parece increíble que hubiera gobernadores que salieran a decir que en Baja California había mano de obra barata. Eso se terminó por completo. Nosotros tenemos una alta especialización, estamos trabajando en el talento y hoy en día las empresas globales, lo primero que te preguntan es, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo en educación? El tema de la educación es fundamental y por eso para nosotros es una de nuestras principales políticas, invertir en educación, trabajar de la mano con las universidades y trabajar de la mano con la industria que genera empleos bien remunerados que se traducen en bienestar. Muy bien, pues gobernadora, se nos termina el tiempo, tenemos mucho por platicar. Muchas cosas. Ojalá puedas regresar pronto. Me encantaría, claro que sí. Aquí me encantaría te porque estamos haciendo muchas cosas muy buenas en Baja California y pues me da mucho gusto poderlas compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, la Cristal. gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aquí con nosotros y seguimos con más en Imagen Noticias. Banco Multiva presenta. Vamos contigo, mi querido Rodrigo Pacheco. ¿Cómo estás? A ver, explícame todo esto del Infonavit que quiere López Obrador. Mi querida Cristal, con gusto de saludarte. Y bueno, pues te diría, se vale soñar. Y es que la propuesta que hizo el presidente con respecto al Infonavit es que este Instituto de la Vivienda se convierta en el constructor de vivienda y se la rente a los trabajadores en máximo 1/3 de sus ingresos
dándoles la opción de comprar dicha vivienda a un precio preferente después de 10 años de renta. Además, contempla que los trabajadores tendrán derecho a esta prestación cumpliendo al menos un año de cotización ante el instituto, siempre y cuando obviamente paguen la renta a lo largo de los 10 años, como ya decíamos. Además, se contempla darle preferencia a las personas que tienen más antigüedad cotizando y que no tengan obviamente una vivienda propia. La propuesta suena bien, obviamente parecería buena idea, pero la verdad es que no es muy realista que si el salario promedio anda en 16,000 pesos, pues te estarían cobrando una renta de 4,000 pesos y además luego te la darían al término de 10 años. Y más o menos estaba haciendo en una calculadora de hipotecas y te alcanzaría para una vivienda de 500,000 pesos. La verdad es que prácticamente no hay en el país viviendas de 500,000 pesos que tengan ese costo. Se antoja bien difícil. De hecho, el Infonavit hace muchos años, recién empezaba, se dedicaba al desarrollo de vivienda y aquello fue un desastre, porque obviamente el gobierno suele no ser el más eficiente en la construcción de vivienda. Además, se presta mucho a la corrupción. También, pues podría proponerse, por ejemplo, que todos tuviéramos el derecho de ir en crucero una vez al año de vacaciones. Y aunque lo diga la Constitución, eso no quiere decir que vamos a tener el dinero para pagarlo y más bien se coloca en riesgo de resquebrajar las finanzas. Y ya nada más te doy otro dato, mi querida Cris. Hay una deficiencia de viviendas en México de 8 millones. ¿Cuántas viviendas tendrías que construir y a qué precio para que pues realmente pudiera esto ayudar a los trabajadores? Que además estaríamos hablando obviamente solo de los trabajadores formales, que a ese precio pues muchos se irían a trabajar un año en la formalidad, aunque ganen menos, con el afán de tener una vivienda, pero la verdad es que no creo que alcance. No, oye, y en mis tiempos de reportera me tocó ver, pero cientos de viviendas ya en el abandono porque simplemente no pudieron pagar, ¿no? Entonces, también en ese sentido, ¿cómo le vamos a hacer? Pues sí, sobre todo eso que mencionas, y te he puesto que eran mucho más caras que 500,000 pesos. Sí, claro, sí, no, arriba de los 500,000, de acuerdo contigo. Ahorita están peor los precios, sí, no, más hombre, altos. Acá en la Ciudad de México, la casa de un perro te la venden por eso. Exacto, no, hombre, ni soñarlo, no te alcanza para nada. Pero muchísimas gracias, Rodrigo, Gracias, por la información. Cris. Gracias. Banco Multiva presentó. Ahora son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Gobierno mexicano dará facilidades a familiares de los 5 argentinos muertos en la Riviera Maya. Chocaron de frente con una camioneta donde también falleció un mexicano. Cayó el Pícoro, líder de célula delictiva ligada al cártel de Tláhuac en la Ciudad de México. Junto a Alberto N. detuvieron a otras 10 personas y decomisaron más de 3,000 dosis de drogas y armas. También en la Ciudad de México, un hombre de 27 años cayó al vacío desde uno de los primeros pisos de Plaza Antenas en Iztapalapa. Sufrió traumatismo cráneoencefálico. Ordena INE investigación contra Eduardo Verástegui tras determinar que mientras fue aspirante independiente a la presidencia, recibió desde Estados Unidos un depósito de casi 7 millones de pesos. Donald Trump lanzó su nueva línea de tenis, Never Surrender, nunca te rindas, tan solo un día después de ser condenado por fraude. Cada par cuesta casi 7,000 pesos. Y regreso con Adriana Treviño, que nos tiene más información. Este fin de semana no solo cayeron nevadas en México, ¿no? Cuéntanos. Y en la ráfaga de hoy, estas imágenes muestran una erupción solar. Vean nada más, este tipo de explosiones liberan radiación de alta energía y pueden llegar a afectar las comunicaciones por radio, redes eléctricas, señales de navegación, etc. Cabe resaltar que es la segunda vez que esto sucede en apenas 7 días. Gracias, Adri. Tenemos un tema muy importante sobre la mesa. Quiero preguntarles, ¿sabe qué tienen en común Elon Musk, Anthony Hopkins, Daryl Hannah y Greta Thunberg? Pues resulta que todos ellos tienen un síndrome que se llama de Asperger. Ahorita nos va a aclarar el doctor. Ese es un trastorno del espectro autista que no les ha impedido llegar a ser tan exitosos como los conocemos y líderes, por supuesto, en sus profesiones. Justo ayer fue el Día Internacional de este síndrome y para entender qué es lo que pasa con las personas que lo padecen, nos acompaña aquí el doctor Víctor Hugo Córdoba, médico internista del Hospital Ángeles, México. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Platícanos de qué se trata este síndrome. Bueno, este síndrome se descubrió por un doctor austriaco. El doctor se apellidaba Asperger, ¿no? En 1944. Luego en 1945 viene un trabajo que hablaba de ciertas personas con unos trastornos especiales que después se conoció como autismo. Y en 1981-83 la Organización Mundial de la Salud dice, a ver, con calma, si es una entidad, si es del área neuropsicológica y está identificada de manera diferente. Entonces es como sería la primera etapa, es lo que he escuchado yo de pronto con el Asperger, que es como una primera etapa para el autismo o el nivel más bajo, o cómo no, lo que pasa es que esto.
los pacientes que viven con autismo y los pacientes que viven con Asperger, se trata ahora de un fenómeno en medicina que se llama espectros, ¿verdad? Situaciones que se tiene muchos datos, pero la clasificación es más bien lingüística y muy técnica, pero ambos grupos comparten algunas cosas. Por ejemplo, uno y el otro comparten problemas en el lenguaje, comparten problemas en cómo entender el mundo y comparten problemas en cómo socializarse con los demás. Luego de eso, cada quien tiene sus características. Pero, ¿qué pasa en el cerebro de una persona que tiene Asperger? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ciertas áreas que están adelante, de cerca de la frente, se llaman áreas prefrontales, y las conexiones que hay hacia abajo, que son hacia la amígdala y el área temporal, cruzan una información de neurotransmisores distintos que les permiten ser supraselectivos en su información, tanto como la expresan como la buscan. Así es que es un fenómeno al final del neurodesarrollo, es un fenómeno de las transmisiones neuronales que van a diferente grado y de diferente forma que, digamos, el resto de las personas. ¿Qué podemos detectar o ver en nuestros hijos que sea un signo de alerta y que nos diga tenemos que llevarlo con un neurólogo? ¿Es con el neurólogo? ¿Con quién vamos primero? Hay que ir con el pediatra, con el neuropediatra, y luego lo heredamos los internistas y los neurólogos que vemos adultos. Porque este síndrome empieza cuando la gente es muy chiquita. Usted va a conocer un niño súper inteligente que entra a ver a usted, le platica y parece un adulto. Y tiene un lenguaje súper complicado y tiene obsesiones por estudiar los dinosaurios o las estrellas o las comunicaciones, y son adultitos inteligentes chiquititos. Esos son los signos de alerta entonces. Ese es un dato de inicio de que tenemos que ver qué pasa. Muy bien, pues creo que ha quedado muy claro esta parte para los papás, ¿no? Que quieran ir a un especialista, doctor, pues ahí te encontramos a ti entonces. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Gracias doctor. por la invitación. Gracias a usted por venir aquí con nosotros a platicar, porque es algo muy importante. Tenemos que entender todos estos procesos que viven nuestros hijos, pero también entender cuando hay estas señales, estas pequeñas o grandes señales de alerta, ¿no? Que de pronto las queremos dejar pasar, las pasamos por alto, y no lo haga así. ¿Usted ya recibió su pago adelantado, por cierto, de programas de bienestar? Le hago esta pregunta porque, ¿qué cree? Ya son los últimos días, ¿eh? Hasta el 23 de febrero el gobierno federal va a estar depositando este pago que corresponde a los bimestres marzo, abril y mayo, junio. Se hace en orden alfabético, no lo olvide, de acuerdo a la primera letra de la primer apellido. Hasta hoy van en la letra R, así que ya sabe, revise si ya lo recibió. Ya estamos de regreso con las noticias. Aquí le he platicado de cómo es que la sequía afecta a diferentes cuerpos de agua en el país, pero en Acuitlapilco, la única laguna natural de Tlaxcala, no solo está padeciendo la falta de agua, sino la contaminación extrema que pone en riesgo, pero absolutamente a todo el ecosistema. Vea nada más. La laguna de Acuitlapilco tiene una extensión de 126 hectáreas y aproximadamente 5 kilómetros de periferia. Hasta hace algunas décadas era uno de los principales atractivos turísticos de Tlaxcala y la principal fuente de ingresos de esta comunidad, que se dedicaba a la pesca. Lamentablemente sí son el drenaje, las descargas que ha ido poco a poco contaminando la laguna, en lo cual pues antes, recuerdo que habían 7 especies de pescado. Actualmente pues solamente quedan 2 especies y el ajolote, ¿no? Ante la preocupación de los habitantes de la comunidad de Acuitlapilco, crearon la Unión de Pueblos, Comunidades, Organizaciones por la Laguna y la Vida para exigir a los 3 órdenes de gobierno realizar trabajos de limpieza y desasolve en la laguna. Exigimos al gobierno del estado poder implementar una coordinación para poder atacar la problemática de la laguna de Acuitlapilco. Claro, llegan a este lugar especies como águilas, águila pescadora, la golondrina bicolor, algunas garzas como por ejemplo la garza morena, entre muchas otras. Sí, tienen 2 temporadas de migración, una es la del invierno y la otra de reproducción. Sin embargo, la contaminación y las descargas domésticas han reducido el número de aves y la muerte de algunas especies. ¿La contaminación tiene algo que ver con esto? Muchísimo, porque hemos encontrado que esta contaminación está generando teratogénesis. Básicamente es la muerte de los peces. En 1994 fue la primera vez que la laguna se secó por completo. En el 2005 y en el 2018, la laguna de Acuitlapilco registró nuevamente problemas de sequía.
Para Imagen, Miriam Bueno. Y mire, le cuento que la senadora del Partido Verde, Alejandra Lagunes, presentó una propuesta para fomentar el uso del hidrógeno verde como energía limpia aquí en nuestro país. Su iniciativa lo que busca es limitar la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles para impulsar la transición renovable. De acuerdo con la legisladora, esto contribuiría significativamente a alcanzar la meta de reducir las emisiones en un 35% para el año 2030. ¿Qué tal? Y ahora vamos a ver qué tan sabrosa se pondrá hoy la información de primera mano. Mi querido Lalo Carrillo, hermano, preciosa, ya te extrañaba, ya quería venir contigo. ¿Estás muy ausente y los tamales? Ya sé, Erika, te los tenía que traer. Yo pregunto por los tamales, ¿cuándo te los traen? Yo ayer desayuné. Toda la producción. Ya sé. Ahí va la cuenta. Mañana para traigo Laura. unos tamales, órale. Oye, te voy a contar que hoy de primera mano y en exclusiva, mi compañera Adis acompañó a Mayela Laguna desde el hospital donde está internado el pequeño Apolo. ¿Qué se encontró? ¿Acaso será que Luis Enrique Guzmán Pinal o alguien de la familia se ha hecho presente? Bueno, pues la respuesta te la vamos a tener hoy a las 4:30 de la tarde, exclusivísima de primera mano. De plano no nos adelantas nada de esto. Nada, hermana, porque está muy fuerte, muy bueno. 4:30 te tengo que ver ahí. Me quedo con ustedes entonces. Muchas gracias y saludos a todo el equipo. Yo también a ti, por supuesto. Oye, es que te voy a platicar esto que contabas tú, que hace unos minutos quedamos de platicar aquí con la mamá de una de las alumnas, de una de las estudiantes del Colegio de Bachilleres del Covach de Nuevo Hermosillo, la colonia Nuevo Hermosillo, allá en Sonora. Ella, le cuento, entró a reunión con autoridades, por eso es que no hemos podido contactarla. Estamos a la espera de tener comunicación para que nos cuente exactamente qué fue lo que sucedió ahí y tener esta versión, pues, de ellos, de primera mano, de los afectados. Le decíamos la importancia de denunciar porque no había un registro hasta las primeras horas de este lunes. Sin embargo, ella ya estaba en la fiscalía, por eso es que no nos puede tomar la comunicación. No vamos a soltar este tema porque es muy importante hablar del acoso y de cómo lo viven los estudiantes, las estudiantes de Hermosillo y por supuesto de otros puntos de la República Mexicana. Así que no soltaremos ese caso y mañana vamos a tener esta charla aquí para ver qué fue lo que sucedió ahí en el Covach Nuevo Hermosillo, ya en Hermosillo, Sonora. Y el viernes les informamos aquí de la detención del presunto asaltante del hijo de Susana Zabaleta. Pues el caso avanza, ya fue vinculado a proceso por un robo que cometió el Día del Amor y la Amistad. Según las investigaciones, la moto, el casco y las rutas que utilizó para escapar coinciden con lo ocurrido el 7 de febrero con Matías Groener Zabaleta. Ya nos vamos. Buen provecho. Hasta mañana, 2 de la tarde, tenemos una cita.